Y hemos llegado a mi entender, ¿no? Al mandamiento más justificado, menospreciado, cuestionado y desvalorizado. A mi entender. Porque Dios va a tratar con algo sagrado para nosotros: el tiempo, nuestra agenda, nuestro ocio, nuestro reposo y descanso. Le he pedido mucho al Señor con respecto a este mensaje, que el Señor me dé gracia para poder transmitirlo, pero también de su verdad, para que el Señor pueda hablarnos a todos en el corazón. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En primer lugar, punto número 1, algunas preguntas de introducción que creo que vale la pena hacérnosla. ¿Qué relación tiene este mandamiento con los cristianos hoy? ¿Deben los cristianos guardar un día cada 7 para adorar y buscar a Dios congregacionalmente? ¿Cómo debemos observar ese día? Si estamos bajo la gracia, ¿habrá que guardarlo? ¿Por qué guardamos el domingo y no guardamos el sábado? ¿Serán solo 9 mandamientos? ¿Qué querrá haber dicho Dios con este mandamiento? Quería comenzar con esas preguntas de introducción porque por ahí preguntando y escuchando, creo que son las preguntas que la mayoría de las personas se hacen con respecto a este mandamiento. Punto número 2. El propósito original del día de reposo. Y para esto es importante que volvamos cada uno de nosotros al Génesis. ¿Por qué? Porque este mandamiento, esto que Dios está proponiendo, no nace en el Sinaí, nace en la creación. Es decir, que no podríamos hablar entonces de ley. ¿Por qué? Y porque el Señor antes de la ley ya estaba diciendo que había que santificar y reservar este día. Hay 4 razones por las cuales Dios instituye el día de reposo. En primer lugar, para declarar que su obra había sido terminada. No es que Dios reposó porque estaba fatigado, sino que este reposo lo que nos está indicando es que la obra creadora del Señor ya estaba lista. Y esto es un cuadro también del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios reposó luego de haber creado los cielos y la tierra, el ser humano y todo lo que hay. El Señor Jesús, luego de haber terminado su obra también, por eso la última frase del Señor Jesús va a ser ¿cuál? Consumado es. Todo ha sido terminado. Todo ha sido hecho. Y vemos también en esta palabra reposo que no solamente nos invita al hecho de pensar en fatiga, sino en satisfacción por algo que uno ha hecho. Por eso vemos en Isaías 53:11 que dice la palabra con respecto al Señor Jesús que vio la obra, ¿no?, terminada y quedó ¿qué? Satisfecho.
Hay algo que vemos en el Señor Jesús. Un sacerdote no tenía trono, no tenía dónde sentarse. ¿Por qué? Porque su obra nunca terminaba. Pero el Señor Jesús, luego de habernos librado de los pecados y terminar su obra, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Todo está terminado. Es un cuadro del Señor Jesús. Eso en primer lugar. También, en segundo lugar, para manifestar deleite y satisfacción en su obra creadora, como lo decíamos recién. Y esto es importante para cada uno de nosotros. ¿Tenemos nosotros el hábito, la costumbre de deleitarnos y sentarnos a observar el fruto de nuestro trabajo? ¿O siempre andamos preocupados, quejándonos? ¿Tomamos ese tiempo para sentarnos y decir, qué bueno lo que he logrado? Gracias al Señor. Es una pausa que el Señor está proponiendo luego del trabajo. ¿Para qué? Para gozarse y que esto traiga satisfacción a nuestra vida. Tercero, para mostrar una figura de lo que sería el reposo eterno con Dios. Y cuarto, para establecer un patrón del uso del tiempo. Ya que el hombre ha sido formado a imagen y semejanza de Dios, tendría que tomar este patrón para su vida. El Señor no dijo, van a trabajar 3 días y 4 van a reposar. No dijo, va a ser reposo y reposo. No. Él dijo que 6 días trabajarás y el 7º vas a reposar. Es interesante que leamos Isaías 40, versículo 28. Porque aunque usted no crea, hay algunos que piensan que el Señor terminó muy agotado de la obra que había hecho y por eso reposó. Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Señor no reposó porque estaba cansado, sino que estos motivos que hemos mencionado han sido la causa de su reposo. En Marcos capítulo 3 también el Señor nos recuerda que el día de reposo fue creado ¿a causa de quién? Del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Nosotros somos los que necesitamos ese reposo. Nosotros somos los que necesitamos recrearnos espiritualmente y físicamente. Cada persona que va en contra de este mandamiento le hace daño a su vida. Le hace daño a su salud, le hace daño también a sus emociones y al área espiritual. El Señor estaba pensando en nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de ese día. Y el Señor lo instituyó para nuestro bien. Tercero, ¿está conmigo? Muy bien. Ay, qué bonito ese amén. Muy bien. ¿Qué nos manda Dios a través de este mandamiento? Hay 2 palabras que son sumamente fuertes. La primera, acuérdate. Así empieza este mandamiento. Acuérdate. Mire, amar a Dios exige tiempo. Y la demostración de nuestro amor a Dios exige tiempo. Cada uno diría, bueno, es que yo amo a Dios. Pero si no lo demostramos con nuestro tiempo y actos concretos, solamente es palabras. Por algo el Señor va a decir que hay que amar a Dios ¿con qué? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, algo que es abstracto. Y dice, y con todas sus fuerzas. Quiero que hagan concreto lo que ustedes sienten, piensan. ¿En qué? En actos concretos. Lo vemos claramente, algunos ejemplos, en el sacrificio de Abraham. Dios sabía lo que Abraham sentía.
por supuesto, pero debía concretarse esto. Por eso el Señor también a nosotros nos dice que si amamos a Dios, amemos también ¿a quién? A los hermanos, al prójimo, a nuestro próximo. Eso es prójimo. Es que yo amo a todos. Si amas a todos, tenés que amar a alguien. ¿Se entiende? Nosotros podemos caer en el peligro de vivir una fe abstracta, diciendo todo mi tiempo es de Dios, pero no puedo guardar un día. Pero es que todos los días son del Señor. Por supuesto. ¿Y por qué no guardas uno? Esto es claro en la palabra. Jesús está buscando actos concretos. Dice, el que dice creer en el Señor o ser hijo del Señor, tiene que andar como Él anduvo. Actos concretos. La fe, sin obras, es muerta. Muéstrame tu fe, ¿a través de qué? De mis obras. Es que todo mi tiempo es del Señor. ¿Ven? Ahí nomás nosotros justificamos. Y este mandamiento tiene eso. En segundo lugar, con respecto a esto de acuérdate, el acuérdate tiene que ver con tenerlo presente siempre en la memoria. En el hebreo significa esto, acuérdate, darle jerarquía, otorgarle valor, apartarlo, darle prioridad, agendarlo. No te distraigas significa, no lo postergues, no uses este día para usos, ¿sí? Para mal usos. ¿Por qué? Y por haber administrado mal tu tiempo en la semana, por no haber hecho lo que tenías que haber hecho en el tiempo correcto. Y llega ese día y sacrificás ese día. ¿Por qué? Por nuestro mal uso del tiempo. Lo primero que sacrificamos es aquello que le pertenece al Señor. También acuérdate, lleva implícito el hecho de recordarlo para que podamos extraer de él todos los beneficios. Tendría que ser un día de deleite y no de carga. Tendría que ser un día en donde yo me regocije y descanse y no que le sume trabajo. Acuérdate también implica preparación, anticipación durante los 6 días. Y esto es sumamente importante, porque nosotros por ahí no lo guardamos por falta de ¿qué? De anticipación. Qué triste sería que usted quede, bueno, yo ya estoy casado, pero sería triste igual. Yo le digo a mi esposa que tenemos una cita, ¿no? Y le digo el día y la fecha. Ella se prepara y yo ¿qué tendría que hacer? Lo mismo. Y hacer todos los preparativos, ¿sí? Ver con quién dejo a los chicos, cómo, todo, ¿por qué? Y porque está llegando la fecha, es nuestro aniversario. ¿Sí? Y lo vengo preparando y voy buscando el lugar y voy buscando la ropa. Y cuando llega ese día, ¿sí? Me invitan Franquito ahí a jugar al fútbol. Y yo no me sonó la alarma de la agenda. Y me fui. Eso habla de prioridad. Habla de anticiparse. Por eso, no solamente acuérdate es la palabra fuerte en este mandamiento, sino acuérdate para santificarlo. Vamos a ver un poco de esta palabra. La palabra santificarlo lleva implícito apartarlo, atesorarlo, consagrarlo. No solo para nosotros, sino también para las generaciones. Fíjense, dice, no harán nada quienes. Es un mandamiento muy directo a los padres, si ustedes se fijan, porque dice, no harás nada ni tú, ni tu hijo, ni tu hija.
Esto es sumamente importante porque debemos ayudar también a que nuestros hijos entiendan la importancia de guardar este día. Nadie nace con este pensamiento en su cabeza de que hay que guardar este día. ¿De qué manera concreta puede ayudarle a sus hijos para que guarden este día? Primero con su ejemplo. Si usted le dice, hijo, guarda este día, pero yo ya estoy grande para guardarlo, no le va a servir de mucho a su hijo. Cosas prácticas, con su vestimenta puede ser. Yo, por ejemplo, a mi hijo le encanta el fútbol, ¿no? Y algo que le digo, y no estoy hablando que acá hagamos del domingo una pasarela, no estoy hablando de eso. Pero quería venir mi hijo con el equipo de gimnasia, porque él juega en gimnasia. Y le digo, hijo, así vas a jugar al fútbol. Estamos yendo a la casa del Señor. Y no es que le planto la corbata, el saco y te pones esos zapatos apretados aunque te queden chicos. No estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de que habla, ¿no? Decir, prepárate. ¿Cómo también los podemos ayudar? Con nuestro entusiasmo. Si mi hijo me tiene que estar despertando a mí para venir a la casa del Señor, yo, pará, qué domingo, pibe. No, con mi entusiasmo, vamos, que es domingo. Hay que ir a la casa del Señor. Y tal vez al principio tu hijo te ve, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué tiene de especial el domingo? Pero cuando ve tu entusiasmo, cuando ve, ¿sabes qué? La preeminencia que tiene este día, la prioridad. Te dice, papá, vamos a la casa del Señor. Hacemos lo que quieras después. Pero vamos a ir a la casa del Señor. Preeminencia. Con tu preferencia. Con tu alabanza. Con tu alegría. ¿Saben por qué muchos adolescentes y niños se alejan de la casa del Señor? Por nuestra crítica constante de los hermanos, de el que tocó la guitarra, del que cantó, de las canciones o que son nuevas, viejas, o el que habló, que no me gustó, que me lo dijo a mí porque sabía que era para mí. Escuchan tanto eso que pierden el sentido y no quieren estar en la casa del Señor. Hay algo que podríamos ver con respecto a cómo lo santificamos ese día. Satanás ha venido a matar, robar y destruir. Y si hay algo que quiere matar, robar y destruir, es el propósito de este día. ¿Cómo lo santificamos? Con previsión, con fe. Así lo santificamos. Hay veces que no lo guardamos porque decimos, no llego con el tiempo, no llego con el presupuesto. Tengo que resolver estos asuntos hoy. Y nos perdemos la bendición de ese día. ¿Requiere fe o no? De decir, voy a apartarlo a este día. Ahora, usted me dirá, bueno, pero es que me falta el tiempo y puede ser algo real. Tal vez tendríamos que preguntarnos si estamos administrando bien nuestros 6 días. ¿Por qué? Porque hay algo claro que pocas veces mencionamos cuando hablamos de este día. Dice el Señor muy claro, y también tiene que ser tomado tan en serio como el 7º día. Dice, 6 días trabajarás. No vas a estar en la cama, no, esos 6 días trabajas. El Señor nos hizo seres productivos y yo te quiero trabajando. Y la palabra es clara, el que no trabaja, que no coma. No es que 6 días
por estar buscando la presencia del Señor, estoy con la almohada y meditando. Que el Señor me revele. No. 6 días trabajarás. Y tenés que hacerlo ¿cómo? Con excelencia. Como quien dijimos la semana pasada, como para el Señor, no sirviendo a los hombres. Por lo tanto, tenés que convertirte en alguien excelente en lo que haces y mostrar al Señor. Si vos administrás bien tu tiempo, obviamente que ¿qué? Llega el 7º día y vas a gozarte de las cosas que han pasado, y aunque hay cosas que no se hayan resuelto, vas a decir gracias, Señor, y con fe reservo este día para vos, para adorarte, para darte gracias por darme salud, porque puedo trabajar. ¿No es una bendición trabajar? Entonces damos gracias al Señor ese día y lo guardamos con fe, con preeminencia también. Miren, Éxodo 34, 21 es un versículo muy importante. Éxodo 34, 21. Dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. ¿Qué nos está diciendo? Aún en tiempos del año que haya mucho trabajo y que se ponga complicado, vas a descansar. ¿Por qué? Porque tenés fe. Porque yo he estipulado que esto es lo mejor para vos. Es que tengo mucho, Señor. Vamos a ver luego algunas excepciones, obviamente. Pero es importante ir al nudo de esto, del santificarlo. ¿Cómo también lo santificamos? Con mansedumbre. Significa renunciar al control. Nosotros tenemos nuestro tiempo agarrado así. Y tenemos que ser humildes y decir lo que Dios estipuló. Es sabio. Y lo voy a hacer. Y se lo voy a enseñar a mis hijos. Primero con tu ejemplo. No es así. Primero con tu ejemplo. Que ellos guarden este día para regocijarse en el Señor. En cuarto lugar, cuarto punto. Y acá nos vamos a meter en un punto conflictivo. Evidencias a favor de la permanencia del cuarto mandamiento en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver algunas evidencias. Es importante que no caigamos en el error de menospreciar este mandamiento. Pensando que como estamos bajo la gracia, esto pasa, es un mandamiento de los más cuestionados. Como estamos bajo la gracia, no tenemos la obligación de guardarlo. Si entramos en eso, entonces cuando hablemos del adulterio, cuando hablemos de robar, cuando hablemos de mentir, como estamos bajo la gracia, no es necesario guardarlo tan así. Y esto es muy importante. La verdadera esencia de este mandamiento nos la puede explicar Jesús mismo. ¿Sí? Así que vamos a buscar algunos pasajes. Vamos a leer Marcos, capítulo 2, el versículo es el 23. A ver si estoy en lo correcto. Sí, estamos bien. Dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Esto fue en un día de reposo. No estaban robando, porque en Palestina esto se permite. Si uno tiene hambre, puede arrancar de las espigas. Entonces los fariseos le dijeron, parece que lo andaban persiguiendo: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis? ¿Cómo sabe el Señor las Escrituras, no? ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban?
cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El pasaje que está citando Jesús es muy claro, porque David y los que venían con él se encontraban en una situación de necesidad extrema. Por lo tanto, cuando hay una necesidad extrema, y hay que distinguir necesidades extremas primordiales de comodidad. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando, acá no hay problema en lo que hizo David, ni hay problema en lo que están haciendo los discípulos que están predicando el reino, ¿no? Y están haciendo la tarea con Jesús y están hambrientos, porque si pone el paralelo con David es que estaban más o menos pasando la misma situación. No había problema con lo que estaban haciendo. Es interesante esto también. Vamos a leer un versículo nomás de este pasaje que está mencionando Jesús. Primera de Samuel 21:6 se encuentra la historia que el Señor Jesús está relatando. Miren qué importante, no pierdan el hilo de esto. Primera de Samuel 21:6. Dice así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Ven? Fue justo el día que aquellos panes eran quitados. ¿Sabe qué día eran quitados? El día de reposo, según lo vemos en Levítico capítulo 24, versículos 5 al 8. En el día de reposo, David, junto con los que con él estaban, gustaron de este pan. ¿Por qué? Lo hicieron por necesidad. Y esto es lo que el Señor está mostrando en este pasaje. Tenemos que distinguir las necesidades prioritarias y no sacrificar el día del Señor por nuestro antojo. ¿Por qué? Porque se entienden las excepciones. Las farmacias tienen que estar abiertas porque uno se enferma solamente los días de semana. No. Y si necesita un remedio, tiene que ir. ¿Y cuándo va al médico? Imagínense que los hospitales estuvieran cerrados el día de reposo. ¿Cómo haríamos? La seguridad pública, ¿cómo hace? Los ladrones del día de reposo se toman franco. Los guardan, estaría bueno, ¿no? No se guarda. Por lo tanto, como vivimos en un mundo caído, hay un montón de cosas que pueden estar pasando. Pero el Señor dice, no se agarren de esas cosas, ¿no? Porque ustedes saben lo que hay en su corazón. ¿Quién ocupa el lugar? Mi mamá, hace unos meses, o ya va a ser casi un año, no me acuerdo. Ella es muy delicadita de los huesos y se cayó en una sequía. Era día domingo, ella estaba en el hospital y lloraba. Y yo digo, le dolerán los huesos. ¿Saben por qué lloraba? Porque no podía estar en la casa del Señor. Pero si yo me siento bien, déjenme ir a la casa del Señor. ¿Se dan cuenta de Lucho? Hoy está gozando del reposo del Señor. La última oportunidad de estar en la casa del Señor la disfrutó. ¿La disfrutó? Decidió en su vida, ¿saben qué? Santificarlo. Todos los días son los días del Señor. El Señor. Y ya vamos a ir más profundizando en esto.
tenemos que saber distinguir. Hay otro pasaje, miren, este nos va a traer luz también de lo que el Señor piensa del día. En Marcos capítulo 3. Ya van a ver cómo nos aclara el panorama sobre lo que Jesús piensa sobre el día de reposo. Marcos capítulo 3, versículo 3 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿A dónde entró Jesús? A la sinagoga. Dato importantísimo. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mire, en la Mishnah hay aproximadamente, en un escrito de los rabinos y judíos, hay aproximadamente 1521 apéndices de cosas que no se pueden hacer el día de reposo. Por ejemplo, si vos salías, ¿no?, y te agarraba un aguacero, tenías que quedarte parado porque si cargabas con esa ropa mojada, estabas quebrantando el día de reposo. Si vos cargabas a tu hijo, no era contemplado una carga, pero si ese hijo de repente agarraba unas piedras para jugar, era considerado una carga. Si vos pisabas un charco de barro y se te endurecía el barro en las sandalias, tenías que dejar tus sandalias e irte caminando descalzo, porque estabas caminando con carga. Si de repente te agarraba un ataque de pulgas o piojos y vos te rascabas o te sacudías, era considerado un trabajo. El Señor no está en contra de no guardar el día de reposo. Está en contra de las tradiciones que ellos han sumado. Y ellos no están enojados porque Él no guarda el día de ir a la sinagoga. Porque Él estaba en la sinagoga y ellos no están enojados por eso. Están enojados porque Él en el día de reposo está haciendo ¿qué? Obras de bien. Está sanando enfermos. Está haciendo milagros, dando de comer a los hambrientos. Eso les molesta, no que no vaya a la sinagoga. Y esto es sumamente importante. Si Jesús no hubiera guardado el día como el Señor lo mandó y no hubiera ido a la sinagoga, hubieran ellos tenido motivos para decirle, vos estás quebrantando el día. Pero el Señor lo santificaba el día. Y estaba donde tenía que estar, como era de costumbre, dice la palabra. Él estaba. Es más, bajo el pasaje de Lucas capítulo 4, el Señor se para y haciendo alusión al libro de Isaías capítulo 61, ¿ustedes piensan que le daban el rollo a alguien para que leyera si iba una vez al mes? ¿Cómo eran? No. El Señor tenía el hábito y la costumbre y favorecía que habían sinagogas por todos lados. ¿Por qué hacemos una excepción tan grande con este día? Mateo nos dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. ¿De qué ley está hablando? ¿Del Nuevo Testamento? Hay veces que nosotros al Antiguo Testamento no le prestamos atención. Todo lo que el Señor trae del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento le tenemos que prestar atención. Y no es vivir bajo tradiciones. El Señor el día de reposo lo instituyó mucho antes del Sinaí. Miren, hay un pasaje que es clave y lo vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, 17. El Señor en el Sermón del Monte, si hay algo que va a hacer con los 10 mandamientos es realzarlos. Les va a dar su verdadero significado.
El pasaje más conocido es el del adulterio, ¿no? O el del asesinato. El Señor no los abroga, el Señor los potencia, les da su verdadero alcance y significado. Dice el versículo 17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, ¿qué? Que quebrante todos, que quebrante uno de estos mandamientos. Yo no adultero, que quebrante uno solo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo es fuertísimo, porque si les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y lo dice el Señor. El Señor está dándole su verdadero alcance al día. Miren, no debemos confundirnos. No somos salvos por guardar la ley, sino que la guardamos porque somos salvos. ¿Se entiende? ¿Cuándo pudieron cumplir los 10 mandamientos el pueblo de Israel? Cuando fueron libres de Egipto. Los mandamientos son dados para el libre. No te puede hacer libre el hecho de cumplirlos. El Señor no es que estaban en Egipto y dice, ¿ustedes quieren ser libres? Bueno, acá les doy los 10 puntos para la libertad. No, como sos libre, vas a poder guardar esto. Es así. Los apóstoles enseñaron la vigencia permanente de la ley moral de Dios. No para justificación, sino que como somos justificados, podemos guardarlo. Antes era imposible. Nadie puede salvarse por cumplir los 10 mandamientos, pero sí podemos cumplirlos porque somos salvos. Y ese es el verdadero sentido. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 al 3. Los estoy bombardeando ahí con versículos, por eso no quería hacer PowerPoint, para que pudieran leer todos los textos proyectados. Dice, el que me conoce, qué importante, la misma palabra de acuérdate y guardar el día de reposo es la que usa Juan acá. Dice, el que me conoce, guarda mis mandamientos. Importante. No dice aquí, el que me conoce, conoce mis mandamientos. El que me conoce los guarda, los cumple, los atesora, los tiene en preeminencia y prestigio. Es que yo sé que hay que guardar el día del Señor. No basta con saberlo, hay que guardarlo. Y esto nos embroma un poquito. Y miren que vamos a ir más profundo. Debemos guardarnos de desprestigiar la palabra de Dios y seleccionar mandamientos a nuestro antojo. Y decir, bueno, es que yo guardo este, pero no guardo aquel. Miren lo que nos va a decir Santiago. Miren, la ley, cuando el Señor habla de la ley, ¿vieron que no dicen las leyes? ¿Se han dado cuenta de eso? Dice la ley y los profetas. Es porque la ley es una unidad. ¿Se entiende? Hagan de cuenta de esto. La ley es como un globo. No es que le tengo que pegar 10 veces con un alfiler para que se rompa. Basta que la pinche en cualquier lado y se rompe toda. Santiago 2, versículo 10 al 11. Este pasaje es clarísimo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo,
no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley es un cuerpo. Y si vos me decís, es que yo soy una persona íntegra y que guardo todo, yo no miento, yo no adultero, no hago esto, pero no guardás el día del Señor, estás transgrediendo. Miren, lo he anotado acá porque me enrosqué escribiendo y si no se los leo, no va a ser claro. Miren, si no guardamos el decálogo, son los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, quien toma como menos el cuarto mandamiento, no es una falta solamente al cuarto mandamiento. ¿Se entendió? Es una falta a todos. Al primero, porque no estamos tomando al Señor en primer lugar. Al segundo, porque nos estamos haciendo ídolos. Ídolos de recreación, familia, corporales, ídolos monetarios, ídolos de pereza, tratando de convertir la iglesia a mi imagen o a mi comodidad y no a los parámetros de Dios. También quebrantamos el de mentir. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, pero no hacemos lo que Él dice, dice la palabra que somos mentirosos. Por lo tanto, si quebrantamos uno de ellos, estamos quebrantando todos. Miren, yo cuando leía esto digo, es que el Señor, cuando a nosotros nos pide integridad, ven que no podemos fragmentarla y decir yo estoy bien porque no hago lo que aquellos hacen. Y el que se congrega, ¿sí? Tiene que juzgar al otro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir bajo los parámetros que el Señor ha establecido. Y muchas veces también no nos congregamos, ¿saben por qué? Porque quebrantamos el mandamiento en que hemos matado. Porque las razones por las cuales no nos congregamos es porque tenemos enojo, amargura contra otros y los hemos matado en el corazón. Cuando quebrantamos el cuarto mandamiento, estamos quebrantando todos. ¿Y por qué es tan importante darle esta relevancia al cuarto mandamiento? Porque es el mandamiento más menospreciado. Miren, es tan interesante que hoy por hoy, haciendo estadísticas en la Argentina, se dice que el 85% de los argentinos son cristianos. ¿Saben cuántos se congregan? Es increíble que no llega ni al 25%. Sistemáticamente estoy hablando. Es que todos los días son del Señor. Luego de este punto me gustaría poner un freno para algunos cuidados. Debemos ser libres de un espíritu fariseo, aún por el mismo celo de que se guarde este día. No somos llamados a juzgar, ni criticar, ni murmurar, ni imponer, ni creernos más que el resto. Pero sí debemos exhortar, y más cuando el día se acerca, a congregarnos. No confundamos legalismo, y esto es importante, porque así como hay un lado, está el otro. No debemos confundir legalismo con el celo por la casa del Señor. Legalismo no es asistir todos los domingos a la iglesia. Porque hay veces que porque guardás el día del Señor te dicen, sos un legalista. No, legalismo es pensar que voy a ser salvo por guardar el domingo. No, ahí es legalismo. Legalismo es agregar a la palabra de Dios mandamientos que Él no ha dicho. Como decir, vos no vas a llegar al cielo porque no has guardado este día. No, si estás marchando al cielo, vas a guardar este día.
Quinto. Voy bien de tiempo, no se asusten. Quinto. Porque en todo esto, capaz que a alguien, como a mí, se me vino, ¿por qué el domingo? Me es más fácil el sábado. ¿Por qué el domingo? Miren, algunos argumentos que quisiera dar con respecto a esto. Nunca ha habido en la iglesia, a lo largo de los años, si usted por ahí lee un poco de historia de la iglesia, desde su formación hasta el día de hoy, nunca ha habido problema con respecto a guardar el domingo. ¿Sí? Fue hasta el siglo pasado que un grupo religioso empezó a proponer de que los cristianos evangélicos no guardaban, pero esto no pasó siempre. Esto pasó recién al siglo pasado. Y miren, hay algunas sugerencias que la palabra nos hace en por qué guardamos este día. Miren, primero, hay una relación entre la creación del día y la redención del pueblo de Israel. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Deuteronomio 5:15, miren. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿De qué había que acordarse? Que fueron siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Había una relación entre ¿qué? Entre el día de la redención y el día que había que guardar, y por eso se había instituido. Nosotros, como iglesia, ¿qué celebramos? Que nosotros hemos sido libres de ¿qué? No de Faraón, no del pueblo de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y como el Señor se levantó de la tumba, ¿no?, el primer día de la semana, los primeros cristianos empezaron a honrar ese día. Teniendo la conexión de ¿qué? De la creación del día con la redención. ¿Se entiende? No los mareé, ¿no? Miren, en el Nuevo Testamento vemos un cambio gradual, no inmediato, gradual. ¿Por qué? Porque eran judíos muchos de los que aceptaban al Señor y guardaban el sábado, pero había algo especial el domingo. ¿Por qué? Algunos datos. Miren, primero, no vemos en la enseñanza de los apóstoles que ellos veneraran el sábado. Algo importante. La Biblia deja bien claro a través de los 4 evangelios que Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Sí? Algunos argumentos. Cuando aparece el Señor a los discípulos, ¿aparece cuándo? El primer día de la semana. En esa aparición, cuando el Señor dice paz a vosotros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, había alguien que no estaba. ¿Quién no estaba? Empieza contó. Bien, Tomás. No estaba Tomás. ¿El Señor entonces al otro día aparece? No. Esperó una semana. ¿Para qué? Para presentarse de vuelta, haciendo ¿qué? Resaltando el primer día de la semana. Como si esto fuera poco, parezco los vendedores del colectivo. Hechos capítulo 2, Pentecostés. ¿Sí? Pentecostés, si hilamos un poco el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Pentecostés viene luego de la fiesta de las gavillas. La fiesta de las gavillas, ¿sí?, se contaba luego de esta fiesta 7 semanas. Caía sábado la fiesta de las gavillas. Se contaba 7 semanas y luego de las 7 semanas, ese sábado al domingo se celebraba Pentecostés. Pentecostés se celebraba los domingos y era un pacto perpetuo. Lo dice la palabra en Levíticos. No puedo darle todos los versículos, pero después lo busca. Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, lenguas de fuego, sí, todos hablan diferentes idiomas, día domingo. Pedro predica.
3.000 personas aceptan al Señor. Eran muchos incidentes que estaban pasando el primer día de la semana. Si ustedes ven que acá pasa algo espectacular los miércoles, nos pasa con las ofertas, ¿o no? Si de repente hablábamos con unos amigos del coto, de las ofertas, y le dicen, en el coto ahora está el asado a 30 pesos. Bueno, eso es una mentira. ¿Qué haríamos todos si todos los miércoles pasara eso? No vamos más el domingo. Los incidentes marcaban que había algo especial ese día. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, está bien, está el día, pues somos judíos, está el día de reposo, pero el domingo estemos todos, porque están pasando cosas tremendas. Por eso Hechos 2, capítulo 2, versículo 1, nos da un dato interesantísimo. En ese día estaban, ¿quiénes? Eso es genial. ¿Faltaba alguno? Eso significa, las palabras tienen una connotación importantísima. ¿Estaban quiénes? Todos. Significa que no faltaba ninguno. ¿Por qué? Porque ese día, los primeros días de la semana, se aparecía Jesús, traspasaba las paredes, venía el Espíritu Santo, todos hablaban distinto. Era un evento. El primer día de la semana empezaron a hacer algo también. Hechos capítulo 20. Este pasaje es tan claro. Miren, 20, versículos 6 al 7. Miren lo que dice. Nosotros, después de la fiesta de la Pascua, tomamos el barco en Filipos y a los 5 días nos reunimos a ellos en Troas, donde pasamos una semana. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Una semana. El primer día de la semana nos reunimos ¿para qué? Para partir el pan. Pablo se puso a hablarles y como tenía que marcharse al día siguiente, se extendió en su charla hasta la medianoche. Por ahí nos quejamos de los sermones largos, pero menos mal que Pablo no está acá, ¿no? Hasta se quedó dormido uno y se cayó y se murió. Pero después se resucitó. Bueno, este pasaje nos dice algo interesantísimo. Pablo estuvo 7 días ahí y esperó al primer día de la semana para dar un discurso largo. Pablo, ¿por qué no lo fraccionaste y esperaste? Porque ese día iban a estar todos. ¿No te hubiera convenido, Pablo, yo le hubiera dicho, hacerlo el sábado, descansás el domingo, tranquilo, si te vas el lunes de viaje? ¿No? Se apuró el domingo, participaron de la cena del Señor. Costumbre que tenían porque estaba vinculado todo. Recordaban la muerte y la resurrección del Señor. ¿Saben que hasta los puritanos se iban a un extremo, ¿no? Pero tenían prohibido ayunar el domingo. Porque era un día de celebración, resucitó el Señor. Entonces estaban todos, no, este día es fiesta. Pablo esperó al primer día de la semana. Primera de Corintios, pasaje clave. 16, 1 al 2. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ¿qué? Que ordené en las iglesias de Galacia. Esto es importante. Pablo dio una orden y no a una iglesia, a las iglesias de Galacia. Está hablando en Corinto y habló de las iglesias de Galacia. Una iglesia estaba en Asia y otra en Europa. Era una costumbre no solamente de una iglesia, de varias iglesias y de 2 continentes. ¿Ven qué importante? Y dice, soy medio molesto con las palabras, pero ¿está hablando de qué? Cada. ¿Qué significa cada? Cada primer día de la semana, no dice,
bueno, una vez al mes, cada 15, cada 3, cada primer día de la semana. Cada uno, habla de todos, de vosotros ponga parte de algo según haya prosperado. Este pasaje es clave. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. La revelación del Apocalipsis. Dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Saben qué significa? Para los contemporáneos a Juan, esto era muy claro. En el día del Señor, la traducción en latín es domingo, dominé. Estaba yo en el día del Señor. Miren, solamente 2 argumentos más. Esto es apasionante. 2 argumentos más. Cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, esto no está en la Biblia, pero discípulos de Juan, miren lo que dice. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía vivió en el 31 al 107. ¿Por qué? Porque algunos grupos religiosos dicen que nosotros guardamos el domingo desde Constantino, allá por el año 300. Y no, era una costumbre ya de la iglesia. Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, que vivió en el 31 al 107, dijo, no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual su vida fue levantada. Justino mártir vivió del 100 y fue martirizado en el 175 después de Cristo. Dice, fue el primer día donde comenzó la creación del mundo y donde también los hijos de Dios celebran su comienzo. Discípulos de Juan. Ireneo, discípulo de Policarpo, y Policarpo, discípulo de Juan. Guardemos el día del Señor, el dominé, domingo, para regocijarnos. Tengo que ir cerrando. En Colosenses nos habla de que este día era una sombra simplemente de lo que había de venir. Dice, por eso no se preocupen ni por fiestas, ni por lunas nuevas, ni por días de reposo. ¿Saben por qué dice días de reposo? La palabra en griego es sabataón, no es Shabbat. Shabbataón, en días de reposo, ¿qué significa? Que los judíos no solamente guardaban el Shabbat el sábado, tenían otros días de reposo. Pero esto solamente era una sombra del verdadero reposo, que es nuestro Señor. Es la presencia del Señor. Y los fariseos vieron como un perro, por perseguir una sombra, se quedaron sin el cuerpo, sin lo real. Nosotros tenemos este día y debemos santificarlo y guardarlo porque es beneficio para nosotros. Es para bendición. Es el único día que está cargado de bendición. Está cargado de bendición. Les leo el último versículo. Isaías 58, 13 al 14. Algunos dicen que este versículo no sirve para justificar, pero es ignorancia. Porque dicen que está en el Antiguo Testamento, pero desde Isaías 53 hay una progresión en el libro de Isaías. Después de los sufrimientos del Mesías, capítulo 54, el alcance de la salvación, la restauración, después llegar hacia los gentiles, y mencionando acá va a dar el verdadero ayuno y el verdadero día de reposo. Y miren lo que dice, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares como andando
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si lo llamares delicia este día, guardar este día es entender la resurrección de Jesucristo. Es un día de gozo, de celebración. Este día nos recuerda que Jesús venció la muerte y el poder de las tinieblas. ¿Cómo no guardarlo? Este día nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados, presentes, pasados y futuros. Este día nos recuerda que así como Cristo se levantó de la tumba, nosotros fuimos levantados junto con Él. Este es un día para guardarlo, no por obligación, hermano, sino por amor. Los discípulos, ¿saben qué? Guardaban todos los días, estaban en la casa del Señor. Es una anticipación a lo que vendrá en los cielos. Esto es algo tan pequeño de lo que pasará cuando estemos en la presencia del Señor. Adorando congregacionalmente gente de toda lengua, raza y nación. ¿Cómo no guardar este día? ¿Cómo no decirle a nuestros hijos, vamos a la casa del Señor? Hijo, si entendieras, un día lo vas a entender, porque me estás viendo la importancia de guardar este día. Este día tiene como bendición fortaleza. Después lo lee en su casa. El Salmos 92 era un salmo que debía leerse en el día del Señor. ¿Y sabe qué dice? Le leo un versículo. Porque da fortaleza este día. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume. Miren de lo que dice de los que guardan el día del Señor. Me hace acordar a Lucho, es imposible no pensar en él cuando meditaba esta mañana. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios del Señor, y aún en su vejez darán frutos, siempre estarán vigorosos los que guardan el día del Señor. Hay una notable coincidencia entre no guardar el día del Señor y el decaimiento espiritual. Lea Ezequiel, lea Nehemías 13. Y en último lugar, el Señor quiere decirnos que es una bendición porque Él quiere darte reposo. ¿Sabes por qué no guardamos muchas veces este día? Porque estamos cansados. Y no hemos entendido que el descanso no se encuentra en las adicciones, que el reposo no se encuentra en mayor trabajo, mayor seguridad, que el reposo no se encuentra en una relación, ahí voy a descansar, no. Que el reposo no se encuentra en una recreación. El reposo es Jesús. Por eso Hebreos va a decir, porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de todas sus obras. Venid a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? No corras a otro lugar en el día del Señor.
Vení a Él y florecerás como una palmera. Y se harán tus raíces tan firmes si los guardas con este significado. Porque no es nuestro día. Es el día del Señor.